Muy bien, entonces ya saben, esa es nuestra señal de que ya está la clase siendo grabada. Y bueno, entonces, como bien les comenté, vamos a ver en qué consiste la técnica histológica. En la clase anterior nosotros la llegamos a mencionar, pero como tal no vimos en qué consistía. Hay que recordar que, pues, para que nosotros podamos observar un tejido al microscopio, para que nosotros podamos ver las células, este tejido, estas células necesitan someterse a un procedimiento de preparación. Esta preparación, este procedimiento, esta serie de pasos, se le conoce como técnica histológica. ¿Ok? ¿Qué es? Es una serie de pasos, de procedimientos que se le van a hacer a un tejido para que éste cuente con las características óptimas para su observación al microscopio. ¿Ok? O sea, nosotros ya saben, elegimos un órgano que queremos ver, tomamos un cachito de ese órgano y lo vemos al microscopio. ¿Ok? Entonces, desde la toma de la muestra hasta que nosotros lo veamos al microscopio, a todo esto se le conoce como técnica histológica. Dependiendo la bibliografía que consulten, van a ver que la técnica histológica consta de varios pasos. Algunos libros les definen 10 pasos, otros 12, otros nada más 8, otros nada más 6. Lo importante de aquí es que, bueno, sí, se aprendan más o menos la secuencia de los pasos de la técnica histológica, pero sobre todo en qué consiste cada uno. Por ejemplo, yo aquí les estoy manejando 10 pasos para la técnica histológica. Repito, el número de pasos puede variar, ya que, por ejemplo, hay libros que, por ejemplo, este paso número 5 lo incluyen también en el 4. Entonces, digamos que estos dos los toma como uno solo. Hay libros que dicen que la deshidratación y el aclaramiento van juntos, hay otros que dicen que van por separado, entonces por eso se van a encontrar pues estas diferencias entre las bibliografías, ¿ok? Al final de la clase, cuando tengan acceso a su carpeta de Drive, les voy a subir una nota que es como una especie de resumen que hizo el departamento de histología de la UNAM con respecto a la técnica histológica, ¿sí? Ahí lo van a poder consultar por si lo quieren leer completo. Aquí les marca como cosas más específicas de la técnica histológica, pero al menos lo más importante es lo que les voy a enseñar el día de hoy, ¿ok? La técnica histológica, como pueden ver, pues es esta serie de pasos que va a iniciar todo con la toma de la muestra. O sea, nosotros ya tenemos el órgano que queremos ver al microscopio, vamos a tomar un cachito de ese órgano. A eso se le llama toma de la muestra. Posteriormente, esta muestra se dice debe de fijarse. ¿Para qué? Pues para evitar que el tejido, las células, se mueran o cambien su composición química. Posteriormente se dice hay que realizarle una deshidratación y aclaramiento. Estos pasos consisten en quitar todo el exceso de agua del tejido y ponerlo en condiciones óptimas para que el tejido pueda infiltrarse e incluirse. La infiltración consiste, todos estos pasos ahorita los vamos a ver de manera detallada, ¿eh? No crean que nada más esto es la clase, no, sí lo vamos a ver de manera detallada, pero esta es la introducción. Una vez se le quita el exceso de agua, y se aclara para tener este tejido condiciones óptimas, vamos a hacer la infiltración e inclusión. La infiltración, hagan de cuenta que si ustedes tienen aquí su cachito de tejido, la infiltración es meterlo en un bloque y este bloque llenarlo de un líquido. Después este líquido se deja congelar. Les voy a poner aquí un copito de nieve, como haciendo referencia a que se cambia su temperatura, para que al final este bloque quede como un bloque de hielo y entonces el tejido va a quedar incluido en un bloque, ¿sí? Entonces la infiltración es como cuando ustedes llenan estos recipientes para hacer hielos, eso es la infiltración. Después lo meten al congelador y cuando sale, ya sale el bloque de hielo hecho, ¿no? Ya sale duro. Entonces, es algo muy parecido a la infiltración y la inclusión. Lo vamos a ver en unos momentos. Después el corte. Ayer vimos un pequeño video de una laboratorista que estaba trabajando. Se hace
a través de un utensilio, de una máquina que se llama microtomo. Después, este tejido ya preparado, ya incluido, ya infiltrado, ya cortado, necesita rehidratarse para que el colorante, digamos, pegue, ¿no? Para que agarre bien el colorante. Entonces se le vuelve a poner agua y esta agua se mezcla con distintas soluciones para que pueda teñirse la muestra. Al final, ya que está teñida la muestra y que nos aseguramos que captó bien el colorante, se le vuelve a quitar el exceso de agua y se monta. ¿Para qué? Para que nosotros ahora sí lo podamos ver al microscopio. Entonces, la realidad es que es un procedimiento fácil, ¿no? Si acaso los pasos que les pueden causar ruido son sobre todo estos términos nuevos, ¿no? Deshidratación, aclaramiento, infiltración, inclusión. Pero vaya, van a ver que conforme avancemos esta clase, vamos a ir resolviendo y explicando en qué consiste cada uno de estos pasos. Yo me voy a enfocar sobre todo en estos 6 pasos, ¿sí? O sea, la técnica histológica son todos estos de acá arriba, ¿no? Pero como bien les digo, dependiendo de la bibliografía que consulten, estos pasos pueden reducirse desde 10 hasta incluso 6 pasos. Entonces, la realidad es que estos 6 pasos son los más críticos y los más preguntables a la hora de presentar un examen específicamente de la técnica histológica. Siéndoles sinceros, el tema de técnica histológica va a conformar de un 5 al 10% no menos, yo creo que el 5% de su examen departamental, ¿no? Si bien les va a tocar máximo unas 2 preguntas de técnica histológica. La verdad, es un tema que al ser de los primeros y como les digo, al no hacerlo ustedes, pues no es tan preguntado, ¿ok? Sin embargo, sí es importante que lo aprendan. ¿Por qué? Porque es un tema muy corto y al ser un tema corto y fácil, ustedes pueden sacar preguntas a favor de ustedes en comparación con otros temas que son más complicados. Entonces, si aprenden técnica histológica, prácticamente les estarían regalando 2 o incluso 3 respuestas correctas en su examen departamental. Por eso es importante que presten atención a estos temas que son como un regalito para ustedes, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con la explicación de cada uno de los pasos de la técnica histológica. Ya vieron que son en total 10, pero pues hay algunos pasos críticos que sí hay que tomar mucho en cuenta porque son lo que nos van a preguntar. Respecto a la toma de muestra, cuando la toma de muestra lo hacemos en un cadáver, o sea, en una persona no viva, pues se le va a llamar necropsia. Sin embargo, cuando la toma de muestra la hacemos en una persona viva, en un tejido vivo, a esto se le va a llamar biopsia, ¿no? Seguramente han escuchado constantemente el término biopsia y pues también tal vez necropsia, ¿no? Pero lo más común es que la toma de la muestra, la toma del tejido que queremos ver al microscopio, se haga en una persona viva. Y es que biopsia viene del griego bios y opsis, que significa vida y visión. O sea, es la forma en que nosotros podemos ver vida, ¿ok? Eso significa biopsia. Visión de la vida o ver la vida, ¿ok? Biopsia, ¿vale? Dentro de la biopsia tenemos varios tipos de biopsia. Esto ya lo van a integrar mucho en clínica, pero vaya, es importante que lo sepan. Para que nosotros podamos tomar una muestra de un tejido vivo, pues hacemos la biopsia. Pero esta biopsia tiene sus variaciones, tiene sus técnicas. Podemos tomar la muestra por medio de punción, podemos tomar una muestra por medio de una incisión, podemos tomar la muestra a través de una excisión o de un raspado, ¿ok? Estos son los sitios por los cuales podemos nosotros accesar a un tejido y tomar una muestra. La punción, estas son las dos más conocidas. La más conocida seguramente es esta, ¿no? Cuando ustedes les toman sangre. La punción consiste pues en introducir una aguja y hacer una aspiración con esa aguja, ¿ok? Ponen ustedes una vía donde comunican la aguja con el torrente sanguíneo. Creo que esto es el tipo de biopsia
más sencillo de comprender, ¿no? Se introduce una aguja a una vía, puede ser una vena, puede ser una arteria, aquí lo están haciendo a una vena, y se aspira. Si ustedes se fijan, está saliendo sangre, y aunque ustedes no lo crean, la sangre es un tejido. Entonces, aquí estaríamos tomando una biopsia por medio de punción, ¿ok? Pero hay agujas mucho más gruesas y mucho más largas que se utilizan para tomar también muestras por punción de la médula ósea. Esta aguja perfora el hueso para llegar a la médula ósea y aspirar. Esta también sería una biopsia por punción. Entonces, esa es la primera forma en que podríamos nosotros tomar una biopsia. Hay otras, que estas son las que muy comúnmente preguntan, es la biopsia incisional y excisional. Entonces, imagínense que está la piel y ustedes tienen aquí un tumor o tienen ahí una masa que quieren estudiar al microscopio para descartar si es cancerígeno o no es cancerígeno. Lo pueden hacer de dos formas. Si ustedes toman solamente un cachito de esa masa o de ese tumor que quieren explorar, a esto se le llama biopsia incisional. O sea, es solamente tomar un cachito de lo que queremos estudiar. En cambio, si nosotros, aparte de verlo al microscopio, queremos quitar ese tumor de una vez, a esto se le llama biopsia excisional, que consiste pues en tomar todo el tumor o toda la masa a estudiar. Este tipo de biopsias, las biopsias excisionales, son muy comunes, por ejemplo, para los fibroadenomas mamarios. Hay veces en que se forman unas colecciones calcificadas en la mama, unos bultitos en la mama, y pues para descartar si es cancerígeno o no, se prefiere hacer una biopsia de tipo excisional, ¿ok? Así ustedes están estudiando el tumorcito y aparte le están dando tratamiento a ese tumor. A la vez que lo estudian al microscopio, lo quitan. Entonces, dependiendo el sitio de la masa del tumor que ustedes quieran estudiar, pueden practicar una biopsia incisional o excisional. Esto sí lo podrían realizar ustedes si es que se dedican, por ejemplo, a ser cirujanos o a ser endoscopistas, ¿no? Que es donde pueden tomar perfectamente y pueden aplicar este tipo de biopsias. Y finalmente, pues está la biopsia por raspado, que literalmente consiste en que con un utensilio ustedes raspan una mucosa y este utensilio se queda con células, se pone en un portaobjetos y lo ven al microscopio. Esto es muy común, por ejemplo, en la citología exfoliativa. Citología exfoliativa. Comúnmente, coloquialmente, a esta citología exfoliativa se le conoce como Papa Nicolau, ¿no? La toma de muestra para el Papa Nicolau, el famoso Papa Nicolau, es una toma de muestra por raspado. Se raspa el cuello uterino con un utensilio especial, es un cepillo, se raspa esa zona del cuello uterino, se introduce a través de la vagina, se raspa el cuello uterino y al hacer este raspado nosotros estamos obteniendo células. Estas células se ponen en un portaobjetos, se les echa un spray y se ven al microscopio. Y es así como se verían células en raspado, células tomadas por raspado, perdón, ¿ok? Entonces, el, el método más común donde se utiliza este tipo de toma de biopsia es en la citología exfoliativa, el famoso Papa Nicolau. ¿Hay alguna duda o comentario respecto a toma de muestra? ¿Quedó todo claro en qué consiste? Creo que está fácil, ¿no? Comprenderlo. ¿O alguien tiene preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar con el segundo paso. Ya tenemos nuestra muestra, ya tenemos nuestro tejido. Ahora, ¿qué le vamos a hacer?
Cuando se trata de sangre, cuando se trata de citología exfoliativa, o sea, de raspado, cuando se trata de médula ósea, del aspirado, pues no se realizan los pasos normales. Como la sangre no necesita congelarse y no necesita ponerse en un bloque, solamente se puede ver así al microscopio, no se necesitan hacer todos estos demás pasos. Los pasos que siguen, que les voy a presentar a continuación, aplican solamente cuando nosotros tomamos muestras de un tejido vivo, que sea un tejido no líquido, ¿ok? Que no sea sangre. Por ejemplo, una biopsia de piel, una biopsia de hígado, una biopsia de labio, una biopsia de estómago, todos estos que son ya tejidos, vamos a aplicarles los pasos siguientes, ¿ok? Entonces, imaginemos, vamos a tomar como ejemplo el hígado que yo les platiqué hace rato. Ustedes quieren tomar una biopsia de hígado y lo van a hacer por medio incisional. Entonces, toman un cachito de hígado, hagan de cuenta que toman este cachito y ya tienen aquí su cachito de hígado. ¿Ok? Ya tomaron la biopsia. ¿Y ahora qué le hago a ese cachito de hígado? ¿Ya lo puedo ver hacia el microscopio? Por supuesto que no. Necesita pasar por otros procesos. El siguiente proceso es una fijación. Les encanta preguntar este paso, entonces presten atención en qué consiste la fijación. La fijación la podemos realizar de, de dos formas, ¿ok? Podemos hacer una fijación física o podemos hacer una fijación química, ¿ok? Lo más común es que la fijación se haga por medio de químicos, o sea, nosotros le vamos a echar algún químico a este tejido para, para fijarlo, ¿ok? ¿En qué consiste entonces la fijación? La fijación es el uso, en este caso, de químicos para que nosotros podamos conservar las características de el tejido que estamos observando, ¿ok? Entonces, la, el, el objetivo de la fijación es detener la vida de las células e impedir las modificaciones post-mortem que pueda sufrir la célula, ¿ok? Cuando una célula la sacamos de su ambiente natural, o sea, de su hábitat, por así decirlo, cuando una célula sale de nuestro cuerpo y ya no está en contacto ni en la temperatura adecuada dentro de nuestro cuerpo, empieza a sufrir un proceso que se llama autólisis. ¿En qué consiste la autólisis? Es cuando la célula entra en muerte, ¿sí? Se empieza a morir la célula. Eso es la autólisis. Entonces, la fijación tiene como objetivo evitar la autólisis. O sea, evitar que nuestra célula se muera, que nuestro tejido se muera y pues pierda las características normales. Para eso es la fijación, ¿ok? Entonces, si hacemos una fijación física, lo que podemos hacer es congelar el tejido. Si nosotros congelamos el tejido, entonces estamos evitando que este tejido se muera y cambie su composición. Pero lo más común, como ya les había comentado, es justamente la fijación química. Se hace utilizando formaldehído, ¿ok? Con formaldehído nosotros formamos formol al 10%. El formol al 10% consiste en un 40% de formaldehído y un agua destilada, ¿ok? De esto solamente vamos a sacar un 10%. Estos son soluciones, esto es más como química que realmente histología, pero lo importante es que se aprendan lo siguiente. ¿Cuál es el fijador químico por excelencia en histología? Es el formaldehído. Con este formaldehído se forma formol al 10%. Entonces, les van a preguntar que cuál van a utilizar. Entre las respuestas, porque
la mayoría de los exámenes son de opción múltiple. No todos los departamentales son de opción múltiple o los parciales de las universidades son de opción múltiple. Entre sus opciones, o viene formaldehído o viene formol al 10%, ¿ok? Cualquiera de esas dos. Eh, la materia prima, por así decirlo, para preparar el formol es formaldehído. Y ya la solución como tal que se utiliza sobre el tejido es formol al 10%. Cuando yo era estudiante de primer año, y en la Facultad de Medicina de la UNAM, y yo iba a las aulas de disección de anatomía. No sé si ahorita todavía tengan cadáveres, la verdad no sé, ahorita me responden, pero hagan de cuenta que yo soy una persona, o más bien era una persona que tiene mucha sensibilidad a los olores fuertes. Entonces, cualquier olor fuerte o aromatizante me causa dolor de cabeza. Entonces, cuando subí por primera vez a las aulas de anatomía donde tenían los cadáveres y nos iban a enseñar a diseccionarlos, pues estos cadáveres se conservan con formol. Entonces van a ustedes a subir a estas aulas y cuando saquen los cadáveres y los expongan ahí para que ustedes puedan practicar sobre ellos, pues los cadáveres no huelen muy bien, huelen a formol. Entonces, este mismo formol es el que utilizamos en las laminillas de histología para conservar igualmente los tejidos. Entonces, el olor no es muy agradable, es un olor bastante fuerte y me acuerdo perfecto porque yo ese día me quería salir del aula porque me empezó a doler la cabeza con el olor. Entonces, cuando ustedes lleguen a estas aulas, aparte que van a tener que llevar su cubrebocas, pues van a tener que irse acostumbrando un poco al olor y a trabajar con ese olor. Obviamente ya después de 15 minutos ya no sienten el olor, ¿verdad? Pero sí es un poco desagradable al principio. No huele feo, no huele echado a perder, no, nada de eso. Simplemente es el olor del químico, ¿ok? Que utilizan para conservar los cadáveres en estas aulas de anatomía. Ahora sí les pregunto. ¿Todavía tienen acceso a cadáveres los que estudian ahorita en la UNAM? No les han dicho nada de eso. ¿Me Bueno, según escuchas? a mí me habían dicho que sí íbamos a hacer una práctica con ellos. Ok, Creo que todavía. también habían dicho que el año pasado tuvieron un poco de problemas con los permisos, entonces hubieron pocas prácticas y no sabían si este año bueno, íbamos a tener prácticas. Ah, de acuerdo. Sí, es que con la pandemia yo me imagino como que dejaron de recibir los cuerpos y pues ahora después de la pandemia tuvieron que volver a tramitar todo, me imagino. Entonces sí, se me hace que puede llegar a ser complicado que se restaure todo para este año. El año pasado había prácticas como híbridas, pero hagan de cuenta que ustedes ya no hacían gran cosa. Ustedes llegaban y les exhibían ya el cadáver abierto. Entonces su docente o el encargado de la práctica solo les mostraba los planos, les mostraba los órganos, algunos los podían llegar a tocar, etcétera, y así. Pero ahora sí que en mis tiempos, que no tiene mucho, mucho antes de la pandemia, sí nos asignaban cadáveres por grupos. Mi grupo, como ustedes ya vieron, que estaba yo con el doctor Vicente, jefe de evaluación, pues la verdad es que mi grupo gozaba de unos privilegios que otros no, porque nuestro grupo tenía asignado como 5 o 6 cadáveres, solamente para mi grupo, éramos como 35. Entonces, en equipos de 5 o de 4, nosotros teníamos un cadáver para nosotros solos. Entonces, era padre en esos tiempos de anato, porque cuando yo subía a esas aulas, yo obviamente tienes que hacer tu protocolo de disección, se lo tienes que mostrar a tu profesor, él te revisa y está al pendiente de que no vayas a romper, porque bueno, hay ocasiones en que los cadáveres pues, son muy frágiles, etcétera, entonces hay que tener cuidado con cuando los cortas.
porque no los puedes cortar como tú quieres, ¿ok? No, no crean que es llegar y cuchillar, no, nada de eso, es una técnica. Entonces, estaba padre porque yo sí tuve acceso a la disección y yo me dividía, ¿no? Yo quiero hacer el brazo. Ah, pues yo quiero hacer el tórax. Ah, pues yo quiero la pierna, ¿no? A mí me acuerdo, me tocó hacer pierna y pues estaba entretenido, estaba interesante porque veías algunas estructuras y hubo una ocasión en que ya a final de año nosotros, bueno, mi profesor, em, sacó el cerebro junto con la médula espinal de un cadáver, así entero, 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 bonito se veía, y nos explicó las partes del sistema nervioso central con ese modelo. Entonces estaba padre, a veces un poco traumático porque van a ver que para romper vértebras necesitan biseles y martillos. A mí me tocó martillar vértebras para romperlas y poder sacar la médula espinal, pero es una experiencia que ojalá puedan vivir pronto y si no, pues ojalá las próximas generaciones ya se les dé esa oportunidad también. El año pasado les dieron 3, pero ya estaban secos y viejitos. Sí, la realidad es que, bueno, no crean que los cadáveres se pueden conservar muy fácilmente. También, pues, lleva su tiempo y su preparación, ¿no? Entonces, si muchos cadáveres ya no están muy óptimos pues, para la enseñanza, ¿no? Pero hay otros que sí están muy padres. En fin, esto entonces, para evitar que los tejidos se mueran, se modifiquen químicamente, utilizamos la fijación de la muestra. Cuando hablamos, cuando nosotros fijamos una muestra para verla al microscopio óptico, se utiliza el formol al 10%. Pero si queremos fijar una muestra para verla al microscopio electrónico de transmisión, no es formol, es glutaraldehído al 2.5%, ¿ok? Entonces, primer pregunta casi que real de examen es, ¿qué fijador utilizaría para ver un tejido al microscopio óptico? Formol al 10%. ¿Qué fijador utilizaría para ver una muestra al microscopio electrónico de transmisión? Glutaraldehído al 2.5%. Son diferentes porque acuérdense, el límite de resolución de cada uno es diferente y las características de la microscopía son diferentes en estos dos. Entonces se utilizan químicos igualmente diferentes, ¿vale? ¿Puedes Entonces, repetir eso, por favor? sí, claro que sí. El fijador químico que vamos a utilizar para ver un tejido al microscopio óptico, o sea, campo claro, bueno, por ejemplo, campo claro, ¿no? Si quieres ver una muestra con campo claro, esta muestra la vas a fijar con fórmula al 10%. Pero si quieres ver una muestra con microscopía electrónica de transmisión, la que se veía en blanco y negro, ¿se acuerdan? Que ayer lo vimos. Eh, si la quieren ver con este microscopio, entonces la fijación de la muestra no es con formol, es con glutaraldehído al 2.5%. Es la única variación y datos clave que existen a la hora de la fijación de la muestra. Al MET es glutaraldehído y el microscopio óptico es fórmula al 10%. ¿Ok? Esas son las dos características que sí o sí deben de llevarse porque puede ser una pregunta de examen. ¿Sí quedó claro? Sí. Vale. Entonces, ¿cuáles deben de ser las características de un buen fijador? Como ustedes comprenderán, pues el formol pues tiene unas características que lo hacen el fijador por excelencia. ¿Cuáles son estas características? Bueno, se dice que un buen fijador debe de ser económico, debe de estar al alcance de las instituciones, de las universidades, de los laboratorios para que puedan costearlo y poder obtenerlo. Y eso lo cumple el formol. También debe de ser un compuesto químico accesible, ¿sí? Que todos, bueno, en este caso las instituciones tengan acceso al formol, que no sea difícil de conseguir, que no sea, por ejemplo, un compuesto, no sé, se me ocurre importado o que necesite 5 años de producción, ¿me entienden? Tiene que ser un compuesto accesible. También debe de ser un compuesto manipulable, de manera de que el personal que esté trabajando con formol
si este formol toca sus manos, toca su ropa, pues no tenga efectos adversos sobre ella, o al menos no tan graves. Entonces debe de ser un compuesto químico que pues no sea peligroso de manipular. A eso se refiere con manipulable. Y mucho ojo, muy importante, el compuesto debe de tener un alto poder de penetración hacia los tejidos y un alto poder de difusión. O sea, el compuesto que nosotros utilizamos para fijar las muestras tenemos que asegurarnos que va a penetrar toda la muestra, ¿sí? O sea, que el formol, o en este caso el formol, ¿no? Pero que el compuesto que utilicemos pueda difundirse en todo el tejido, pueda, digamos, absorberse por todo el tejido fácilmente y que así nosotros nos aseguremos que esta muestra va a estar bien fijada en todo su espesor, ¿sí? Entonces, alto poder de penetración y alto poder de difusión. Repito, ¿cuáles son los objetivos de la fijación? Se los voy a poner aquí abajo. Número 1, detener la vida celular. O sea, vamos a parar la vida celular para que no siga su ciclo normal. Evitar, ahí se los voy a poner con mayúscula, evitar modificaciones post-mortem. O sea, pues que no se nos muera la célula y no empiece procesos que la modifiquen. Y el más importante y el que les van a preguntar, todo esto se engloba en evitar la autólisis. ¿Qué quedamos que era la autólisis? Pues son las modificaciones que pueda sufrir la célula cuando nosotros la sacamos de su hábitat, en este caso de nuestro cuerpo, y la exponemos al ambiente exterior, ¿sí? Cuando una célula ya no está dentro de nuestro cuerpo, ya no está a la temperatura ideal, ya no recibe la misma oxigenación a través de la sangre, empieza a morir. Entonces, el fijador tiene como objetivo justamente evitar ese proceso de muerte. Ese proceso de muerte se llama autólisis. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con la fijación de la muestra? ¿Todo claro? ¿Catherine? Sí, una pregunta. Esto es básicamente curiosidad. ¿Por qué se usa más el químico que el físico? Básicamente porque dura menos el tejido o se deteriora más con el tiempo, como Mm, usualmente mm. luego se hacen los cortes y tienen que estar en perfectas condiciones, o es porque cuesta más hacer la congelación. Sí, tiene que ver una parte por el costo y otro por el almacenamiento. Si tú quieres fijar una muestra por métodos físicos por congelación, entonces debes de asegurarte mantener esa muestra congelada por lo menos todo el tiempo en que la vas a mantener en el estudio. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitaríamos tener muchísimos congeladores enormes para almacenar todas esas muestras. En cambio, si nosotros utilizamos un método químico, pues lo único que haces es tomar el tejido, lo fijas y ya lo puedes dejar a temperatura ambiente. No necesitas condiciones específicas para que esta muestra se conserve en el químico. Por eso se prefiere el método químico sobre el físico. El químico tiene la desventaja de que toma tiempo, ¿sí? Al ser un proceso de fijación de muestra, pues este químico debe de estar sobre el tejido por varias horas, ¿ok? Em, entonces, pues lleva tiempo. En cambio, la congelación, hay unas máquinas que lo que hacen es que al momento en que tú metes la muestra a, se llama hay unas máquinas que se llaman criostatos, que lo que hacen es que a la vez que cortan, congelan lo que están cortando. Se llama criostato. El método físico por congelación se utiliza sobre todo en situaciones donde se necesita preparar una muestra en cuestión de minutos, ¿sí? Esto
se utiliza mucho en los transoperatorios. ¿Qué es un transoperatorio? Es cuando una persona está en quirófano, la persona, imagínense, está su cavidad abdominal abierta, el cirujano entra y ve algo raro, por ejemplo, en el colon. Entonces, como el cirujano no sabe si lo que está viendo en el colon es cáncer o no es cáncer, lo que hace es solicitar un transoperatorio al laboratorio de patología. Lo que hace el cirujano es entonces cortar un cachito del tumor que vio en el intestino o en el órgano que quieran, corta un cachito, lo mete en una bolsa, lo manda a patología y lo que hace patología es congelar con el criostato y cortarlo a la vez. Y en cuestión de 15-20 minutos, el laboratorio de patología le puede dar un diagnóstico al cirujano y le puede decir, ¿qué crees? ¿Es cáncer o no es cáncer? Puedes cortarlo sin ningún problema. Entonces, este método físico de congelación se utiliza sobre todo en situaciones de urgencia, cuando se necesita preparar y cortar una muestra rápido. Pero como la realidad es que la mayoría se utiliza de forma programada, cuando tomamos una biopsia, pues hay suficiente tiempo para el estudio, todo esto, se utiliza el método físico, el método químico. ¿Ok? Vale, gracias. De nada. Una vez nosotros ya fijamos nuestra muestra, pues vamos a, ahora sí, ya que detuvimos la vida celular, vamos a retirar el exceso de agua para poder hacer los siguientes pasos. A este paso me gusta incluirlo en dos. Yo le llamo, bueno, no le llamo, la bibliografía le pone deshidratación y aclaramiento, ¿ok? Para la deshidratación lo que hacemos es sumergir la muestra en etanol, ¿ok? Ustedes saben que pues el etanol suele desplazar el agua, entonces al sumergir nuestro tejido en etanol, lo que vamos a hacer es quitarle el exceso de agua al tejido, ¿ok? No crean que se sumerge en etanol al 100% y ya se deja ahí, no. El proceso de deshidratación es un procedimiento progresivo. Significa que primero mi muestra la voy a sumergir en una solución al 10% de etanol. Voy a dejar pasar 15 minutos y después al 20% de etanol. Después dejo pasar 20 minutos al 30%, otros 20, 40, otros 10, no sé, 50, 60, 70 y así hasta llegar al 100%. ¿Ok? La deshidratación es un proceso progresivo. Se sumerge primero en concentraciones pequeñitas de etanol y cada vez se le va aumentando más la concentración a la solución de etanol. ¿Ok? Así nos aseguramos que pues el tejido vaya poco a poco retirando el agua excesiva que hay en él. ¿Para qué? Porque el agua pues no nos va a permitir ver el tejido al microscopio. Digamos, necesitamos hacer delgadita esa muestra para que sea más fácil observarla al microscopio. Acuérdense que para que una muestra pueda ser observada al microscopio, necesita ser atravesada por un haz de luz. Si esta muestra es muy gruesa porque tiene mucha agua, pues no va a poder hacerse. Una vez le retiramos el exceso de agua, tenemos que ponerle un químico que permita que nuestra muestra sea soluble con el alcohol y que se pueda disolver en otros químicos para mejor visualización. A esto se le llama aclaramiento y el compuesto químico que utilizamos para el aclaramiento es el gileno o gilol. Gileno y gilol es lo mismo, son los compuestos que se utilizan para el aclaramiento. ¿Qué busca el aclaramiento? Esto de aquí. Mejor visualización del tejido, la disolución o sí, la disolución en la parafina y que nuestro tejido sea soluble con alcohol. O sea, le va a dar características a mi tejido que antes no tenía para que yo pueda manipularlo con otros químicos y que no se me deshaga, no se, no se destruya. ¿Ok? Ese es el aclaramiento. En general, el aclaramiento permite esta mejor visualización del tejido. ¿Ok? Eso es su objetivo. Y después viene algo súper entretenido, que es la infiltración e inclusión, que es lo que les decía, cuando ustedes van a hacer hielos y los ponen en un bloquecito, en un recipiente de los que hacen hielo, es algo súper parecido. La infiltración consiste, vean, en sumergir
nuestro tejido en un líquido. ¿Cuál es el líquido encargado de la infiltración? Es la parafina líquida, ¿ok? La parafina líquida, hagan de cuenta, pues aquí está, miren. Este es el proceso de infiltración. Quiero que vean cómo aquí abajo está el recipiente. ¿Ya vieron el recipiente? Es como un cubito. Aquí adentro del recipiente está mi tejido, está el cachito de hígado que estábamos estudiando. Si ustedes se fijan, a través de esta como llave o mecanismo, va cayendo un líquido. Este líquido lo que va a hacer es llenar mi tejido de parafina líquida. Esto es parafina líquida. A este proceso se le llama infiltración. ¿Ok? Es como llenar un bloquecito de este topper de hielos para hacer hielos. Sí, es lo mismo. Ajá. Posteriormente, esta parafina líquida, ya habíamos quedado, se iba a someter a congelación. O sea, lo que vamos a hacer es cambiar su estado líquido a un estado sólido. Y a esto se le llama entonces inclusión. O sea, la muestra infiltrada se va a enfriar. Y a esto se le llama inclusión. De manera que nuestro tejido, vean, aquí les puse yo un huesito, imaginen que van a ver hueso, ¿no? Entonces, imagínense que este huesito ya quedó incluido en este bloque de parafina, ¿ya vieron? Y así es como ustedes lo verían. Cuando la parafina líquida se enfría, esta se pone dura y se hace un bloque. Entonces vean, aquí está ya el cachito de hígado que yo estaba estudiando o yo quería estudiar, incluido. ¿Lo vieron? Este cachito es el que nosotros vamos a ver al microscopio y esto se hace pues para que podamos cortar el tejido, ¿sí? No lo podemos cortar así como cortamos el jamón, como cortamos la fruta. Necesitamos cortar el tejido una vez está incluido en este bloque de parafina, si no, no se puede cortar. Aquí tenemos otro dato importante. Para la infiltración y la inclusión al microscopio óptico se utiliza parafina, pero para la infiltración e inclusión al microscopio electrónico de transmisión se utiliza resina, ¿ok? Entonces, una pregunta más de examen. ¿Cuál es el compuesto que se utiliza para la infiltración e inclusión al microscopio óptico? La parafina. ¿Cuál es el compuesto químico que se utiliza para la infiltración e inclusión al microscopio electrónico de transmisión? La resina. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Una vez más tenemos una pequeña variación entre la técnica histológica para microscopía óptica y para la técnica histológica de la microscopía electrónica de transmisión. Microscopía óptica es formol al 10% y parafina líquida, y microscopía electrónica de transmisión es glutaraldehído al 2.5% y resina. ¿Ok? Son las dos variaciones que hemos encontrado hasta el momento y que hemos mencionado respecto a la técnica histológica de estos dos tipos de microscopía, ¿vale? Una vez queda nuestro tejido incluido en este bloque, ya sea de parafina o de resina, lo vamos a cortar. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama microtomo. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para el corte durante la técnica histológica? El microtomo, ¿ok? El microtomo es esta maquinita que ustedes están viendo aquí, tiene una manija que provoca que unas cuchillas de diamante suban y bajen, van subiendo y bajando, subiendo y bajando. El laboratorista encargado de la técnica histológica lo que hace es poner el bloque del tejido que vamos a cortar y por medio de estas manijas va a ir moviendo este bloque y los va a ir acercando hacia las cuchillas. Algo muy parecido a lo que hacen los señores que trabajan en el súper y que cortan el jamón. Bueno, pues ellos hacen lo mismo, pero en este caso con el tejido y con el microtomo. Entonces, el corte
debe de asegurarse que esta laminita que ustedes ven acá, esto que sale, ese tejido que vamos a ver, tenga un grosor mínimo de 5 micras y máximo de 10 micras, ¿ok? Entonces, grosor ideal para el corte con el microtomo de 5 a 10 micras. Si este grosor es muy grueso, o sea, es mayor a 10 micras, puede que el colorante, puede que los químicos no hagan su trabajo correctamente y puede que al momento de observarlo al microscopio, pues se vea una muestra sucia o no se vea bien. Por eso se debe asegurar que este corte, este grosor, sea de 5 a 10 micras como máximo. Si lo quieren pasar a angstroms, que a algunas bibliografías les gusta hablarlo en angstroms, que nadie comprende qué son los angstroms, pues es de 600 a 800 angstroms. Pero la realidad es que todos les preguntan el grosor en micras, ¿ok? Entonces quédense con el grosor en micras. Y tengo entendido que ustedes ya habían visto el video del corte con el microtomo, pero pues para recordárselos lo tienen aquí. Esta es la laboratorista que habíamos comentado que estaba trabajando y se puede, como ustedes pueden ver, está utilizando el microtomo con una manija. La de la mano derecha va subiendo y bajando la muestra y con la de la izquierda lo que va haciendo es acercar el bloque del tejido hacia las cuchillas, de manera que con el paso del tiempo vean cómo van saliendo unas laminitas de tejido. O sea, esto no está fácil, ¿sí? Deben de asegurarse que sea un corte de 5 a 10 micras como máximo. Y me preguntan, ¿qué tiempo se debe inclusionar la muestra en parafina líquida para poder realizar los cortes? ¿Qué tiempo? O sea, la inclusión solamente consiste en echarle la parafina líquida, ¿ok? A eso se le llama inclusión. Para para este, mira, aquí tenemos. Perdón, para la infiltración es solamente ponerle la parafina líquida. Y la inclusión, bueno, ya va a depender del equipo que tengamos, ¿ok? Se dice que para la parafina, pues hay que hacer, hay que hacer varios baños. La parafina primero, el primer baño es de 1 hora a hora y media. Después de esta hora, hora y media, se vuelve a sumergir el tejido en parafina de otra vez de 1 hora a hora y media. Otra vez, dejamos pasar ese tiempo y se hace un tercer baño de parafina líquida y este nada más dura de 30 a 60 minutos. Posteriormente, ya que quedó bien infiltrada de parafina este tejido, viene lo que es la inclusión, ¿ok? La inclusión es solamente el cambio de estado de la parafina, ¿ok? Ustedes van a ver que la parafina necesita someterse a a ciertas temperaturas para que pueda incluirse, pueda formarse el bloque, ¿ok? Como tal, no hay un tiempo específico en el que se deba dejar la parafina enfriar, ¿sí? No hay un tiempo específico. Es como los hielos, ¿no? Yo te puedo decir, déjalo media hora. Y hay refris que lo hacen en media hora, hay refris que lo hacen en 3 horas, hay refris que lo hacen en un día entero, ¿no? Entonces, la inclusión realmente, em, la inclusión realmente no tiene un tiempo. La que tiene el tiempo es la infiltración, que son 3 baños. El primer baño es de 1 a hora y media, segundo baño de hora a hora y media y el tercer baño de 30 minutos. ¿Sí? O sea, cada cierto tiempo se tiene que estar rellenando el bloquecito de parafina líquida. ¿Por qué? Porque el tejido lo va absorbiendo, ¿no? Lo va consumiendo. Por eso son 3 baños de parafina. La inclusión solamente es enfriar lo que infiltramos, nada más, no hay un tiempo en específico. ¿Ok, Karen? Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿todo bien? Vale, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno,
Entonces ya vieron más o menos el corte, ya les enseñé otra vez el video y esto se le conoce como corte con microtomo. Y bueno, los últimos pasos, ya que tenemos nuestra tirita, ya que salió, vean aquí la tirita del tejido que nosotros vamos a analizar. Esta tirita se rehidrata. De hecho, no sé si vieron en el video, pero aquí la laboratorista que estaba trabajando tiene aquí a la izquierda un bloque de hielo y este bloque de hielo se está derritiendo, ¿ya vieron? Eso es para pues mantener las muestras que siguen para corte. Sí, acuérdense que pues estas muestras necesitan mantenerse en ciertas condiciones. No es como que las podamos traer en nuestras bolsas, ¿verdad? Y ya vayan a funcionar siempre, ¿no? Necesitan mantenerse en ciertas condiciones y pues ya saben, ¿no? Cada laboratorio tiene su forma de trabajar. En este caso, las muestras que siguen para corte las ponen en un bloquecito ahí de hielo. Ahora, respecto a los últimos pasos, que es rehidratación, tinción, deshidratación y montaje, bueno, se dice que las muestras para que puedan teñirse, o sea, se les pueda aplicar un colorante, necesitan volverse solubles en agua. Entonces, para eso necesitan rehidratarse. Entonces, como ya le habíamos quitado todo el agua por el proceso de deshidratación, aclaramiento, todo esto, aquí es donde se les vuelve a incluir en agua, ¿no? Entonces el tejido va chupando esa agüita para que lleguemos posteriormente a la tinción. La tinción, aquí es donde utilizamos baterías de colorantes. El colorante o colorantes más utilizados son H y E. H y E significa hematoxilina y eosina. ¿Ok? Entonces, los colorantes más utilizados son la hematoxilina y la eosina. Y aquí la coloración, la función química o el proceso químico que pasa aquí es que se forman enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno. Y los colores, en este caso los compuestos químicos que dan color, se unen al tejido a través de estos enlaces. Y esta es la forma en que se tiñe una muestra, se pinta un tejido, ¿ok? Una vez se tiñe la muestra, se le va a retirar el exceso de agua y se va a montar, ¿ok? Todos estos últimos procedimientos los resumo con estas imágenes. Para teñir una muestra se utiliza una técnica que ustedes están viendo aquí que se llama baño por flotación. ¿En qué consiste el baño por flotación? Pues vean, consiste en introducir la tirita que salió del microtomo de tejido y lo ponen pues flotando sobre un recipiente con el colorante. Aquí sí hay un tiempo, se puede dejar 3 horas, 2 horas, dependiendo el colorante y la concentración del colorante, pero vaya, cada colorante tiene sus especificaciones. Lo que quiero que comprendan es que se debe de dejar cierto tiempo esta muestra flotando sobre el colorante para que la muestra vaya, digamos, adquiriendo esta tinción, esta coloración. A esto se le llama baño por flotación. Hay ocasiones en que son un poco más prácticos y pueden ya, teñir varias muestras a la vez. Para eso se utilizan unas rejillas especiales que están viendo acá. Y vean, estas son las baterías de colores, de colorantes. Entonces, dependiendo la tinción que vayamos a utilizar, se sumerge 1, 2 o 3 veces este conjunto de muestras que está aquí. ¿Ok? A esto se le llama la tinción. ¿Sí? Todo esto es la tinción y ven, aquí arriba está la batería de colorantes. ¿Ya vieron? Dependiendo la tinción, son los colorantes que se utilizan y los compuestos que se utilizan. Ya cuando ustedes vayan a un laboratorio, pues pregúntenle al laboratorista, oye, qué tiene esta tina, ¿no? ¿Tiene hematoxilina? ¿Tiene eosina? ¿Tiene agua destilada? ¿Qué tiene, no? Entonces, ya los laboratoristas conocen qué compuestos químicos tiene cada uno de estos recipientes. Y con eso entonces se terminaría la técnica histológica, ¿no? El último paso de la técnica histológica es justamente el montaje, ¿ok?
¿Tienen alguna pregunta con la técnica histológica? Janet. Sí. Doc, ¿eso de para formar enlaces iónicos y covalentes es en la deshidratación o es en la tinción? ¿Es qué? ¿En la tinción o en la deshidratación? Ah, no, es en la tinción. Estas tres son de la tinción. O sea, ¿se tiñe para formar enlaces iónicos y covalentes? Bueno, No, no. El colorante se adhiere al tejido a través de enlaces iónicos covalentes y de hidrógeno. ok, gracias. Sí, de nada. La deshidratación, ya la vimos, consiste en poner el tejido en concentraciones ascendentes de etanol. Entonces es lo mismo. Y la rehidratación es lo mismo, pero con agua. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? Seguras. Bueno, pues de manera final les platico de los cortes por congelación que platicamos en los transoperatorios. Recuerden que los cortes por congelación se utilizan sobre todo en los estudios transoperatorios. Ya explicamos en qué consiste un estudio transoperatorio. La máquina que utilizamos para los cortes por congelación es muy parecida al criotomo, al microtomo, pero se llama criostato, ¿sí? Lo que hace el criostato es congelar y cortar a la vez, ¿sí? Los tejidos. Es la herramienta para el corte en los estudios transoperatorios. ¿Por qué a veces necesitamos hacer cortes por congelación? Bueno, vamos a ver que durante la técnica histológica normal, o sea, la que acabamos de aprender, muy importante esto que lo vamos a integrar la próxima clase en tinciones. Durante la fijación de la muestra, la deshidratación y el aclaramiento, todos los tejidos van a perder el moco, van a perder los lípidos, van a perder los carbohidratos, van a perder las grasas y van a perder los triacilgliceroles o famosos triglicéridos, ¿ok? Durante la técnica histológica normal, todos estos componentes químicos, bueno, todos estos componentes moleculares que tienen los tejidos, por ejemplo, el hígado tiene mucho lípido, tiene mucha grasita, ¿no? Aquí se almacena mucho glucógeno, muchos carbohidratos. Entonces, si yo preparo una muestra de algún órgano, todos estos elementos durante la técnica histológica normal se van a perder, ¿sí? Se le va a retirar, sobre todo en la fijación, deshidratación y aclaramiento, todas estas cosas. Estas son las cosas que se pierden en los tejidos cuando se someten a estos procesos químicos. Hay algunos métodos, como el corte por congelación, donde yo puedo conservar todo esto, sobre todo grasas, lípidos y carbohidratos. En los cortes por congelación, como bien les había comentado, pues no se realiza toda la técnica histológica de principio a fin, porque son estudios transoperatorios, necesitamos sacarlo rápido. Entonces, los cortes por congelación nos ayudan a conservar lípidos, grasas y triacilgliceroles para el estudio al microscopio. No se pierdan, próxima clase, tinciones. Vamos a ver cuáles son las tinciones con las que nosotros podemos visualizar estos elementos que se pierden en la técnica histológica. Hay tinciones para moco, hay tinciones para lípidos, hay tinciones para grasas, hay tinciones para lípidos, ¿no? Creo que ya había dicho lípidos, creo, no sé. Pero no se pierdan tinciones, ahí lo vamos a estudiar a profundidad. Entonces, dentro de cortes por congelación, recuerden, se utiliza en los transoperatorios, no es el microtomo el que se utiliza, sino es el criostato y se utiliza para conservar lípidos, grasas y triacilgliceroles. Mucho ojo, ustedes estudiantes de primer año, no vayan a confundir cortes por congelación con criofractura, ¿ok? Al departamento de la UNAM le encanta confundirlos con estos términos en los exámenes, entonces no confundir criofractura con corte por congelación. Como que se van con la idea de que crío, que es frío, pues como que lo asocian con
corte por congelación, no se tienen allí alguna idea de repente, pero son términos diferentes, ¿ok? El corte por congelación y criofractura son completamente diferentes. La criofractura la vamos a ver en biología celular. Es una técnica para observar la membrana celular. O sea, no tiene nada que ver con la técnica histológica, ¿ok? Para que no vayan a confundir estos términos. Sin más por el momento, ya saben que al final de los temas que vemos, me gusta ponerles alguna especie de resumen, tabla, diagrama, etcétera. En este caso, pues le toca esta tabla que pues le resume de manera rápida los pasos, la descripción y los elementos que se utilizan para cada paso de la técnica histológica, ¿ok? Aquí solamente quiero destacar que la tinción también le pueden llamar contrastación dependiendo la bibliografía que consulte, ¿ok? Yo recomiendo que hagan una especie de resumencito si quieren con una tabla, o si ya hicieron un apunte como el que les mostré a continuación, pues está perfecto, ¿no? Lo pueden estudiar de la manera que mejor les convenga. Con eso terminaríamos técnica histológica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quedó todo claro? Creo que es un tema sencillo, ¿no? Está bastante noble la técnica histológica. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Entonces voy a parar la grabación para que puedan consultar su video próximamente, ¿vale?